Muy buenas tardes a todos y estoy muy contenta de estar aquí hoy con todos vosotros para ofrecerles la conferencia que a continuación nos expondrá la doctora Rosela Mazuca. También quisiera presentarles, para los que no conozcan, a la Asociación AVA, Asociación para Vencer el Autismo, a la cual presido y que fue creada en el año 99 para promover los tratamientos biológicos que están contribuyendo a mejorar y en algunos casos a recuperar completamente a los niños con autismo. Bueno, personalmente también yo tengo un hijo con autismo de 21 años y desde hace 10 años estamos siguiendo estos tratamientos biológicos y gracias a las intervenciones que hemos conseguido, que hemos hecho para él, hemos conseguido mejorarle mucho, tanto en su autismo como también en su agresividad, que llegó un momento desbordado y ahora pues ya desapareció completamente. A mí me gustaría agradecer a Eva Rovira la labor que está haciendo en Andalucía y que con su colaboración ha contribuido a que muchas familias, cada día más familias, puedan tener acceso a este tipo de tratamientos, acercándolos más pues a distintas ciudades, en este caso pues aquí en Córdoba, que prácticamente mucha gente de Andalucía está beneficiándose también de del trabajo que Eva está haciendo aquí para AVA. Sobre todo también el motivo de haber venido pues es, como dice Eva, para recordar hoy aquí a José Miguel López, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero que su espíritu sí que sigue aquí. Él ha sido alguien muy importante en AVA, a pesar de que creo que hace un par de años o así que entramos en contacto. Él enseguida pues nos ofreció todo su apoyo y colaboración. Nos ha defendido en muchas ocasiones ante las críticas que de muchas personas, profesionales, sobre todo a veces que no creen en nosotros, en todo lo que estamos haciendo, y era un miembro muy activo y un gran luchador. Desde aquí queremos ofrecerle a su esposa, Ana, y también a sus hijos, Raúl y Hugo, todo nuestro apoyo y queremos que se sientan acompañados y respaldados por todos nosotros. Todos los que conocimos a José Miguel, yo la primera, pues lo llegamos a querer muchísimo y verdaderamente que sentimos muchísimo su pérdida. También quiero dar las gracias, a la doctora Rosela por todo el trabajo que hace con nosotros hijos. Bueno, pues no solo queríamos dedicarles palabras bonitas, porque también todos sabemos el impacto económico que 2 niños con unos tratamientos de estos tienen para una familia. Y decirle a Ana que cuente con nosotros para cualquier iniciativa y desarrollaremos proyectos. Ahora mismo estamos muy bloqueados, pero queremos ayudar y seguir a que esos niños sigan recibiendo todo lo que necesitan. Voy a pasar la palabra a Trini Caparrós, mamá de 2 niños autistas, creadora del método Adrina para niños autistas con pocos recursos verbales, que además también quiere ofrecerle algo a Ana. Un aplauso para ella. Yo tuve la suerte de conocer a José Miguel porque también soy madre de gemelos y él me llamó un día pidiéndome ayuda y yo empecé a explicarle un poco lo que había, pero es que él me sobrepasó a mí. Al final era él el que siempre me decía: ¿necesitas ayuda, Trini? Tú necesitas lo que tú necesitas, me lo pides, porque yo tengo también 2, pero las dificultades mías son de otro tipo, más bien por parte del padre, que uno tiene una visión, otro tiene otra visión, y en realidad la ignorancia hace mucho daño al autismo, que es lo que pasa en definitiva. Pero yo sé que él siempre me tenía presente, él me llamaba hermana, y él era mi hermano. Los últimos días, para mí, que he estado muy cerca de él, me ha enseñado muchísimo. Y Ana, yo lo que quiero es que lo que hemos traído hoy, los beneficios de mi método, de todas las personas que aquí quieran
pues que sean para vosotros. Y bueno, y muchas gracias por dejarme participar de vuestro acto y bueno. Estamos todos en la misma... Yo lo que espero es que con la ilusión y con el cariño que yo he hecho todo el trabajo, porque tiene mucho trabajo, pero lo que cada uno sufre en su casa es muy fuerte, que sepáis que podéis contar conmigo, que para mí todos los padres que tienen niños autistas son mis hermanos también, ¿eh? Así que nada, yo sigo. Bueno, pues antes que nada os voy a presentar a la doctora Rosela Mazuca para que hagáis un poquito una idea quién nos va a dar la conferencia. Rosela es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Sapienza en Roma. El año no lo vamos a callar. Homologación en nuestro país en el año 2003. Rosela tiene en su haber un amplio y brillante expediente profesional, no solo a través de su experiencia directa en consultas sobre tratamientos biológicos, sino que se extiende a especializaciones en ozonoterapia, quelación de metales pesados, medicina ortomolecular, protocolos para el tratamiento de la fibromialgia, experta en protocolos biológicos para niños autistas, TGD e hiperactividad. De hecho, llegó a publicar uno en 2008. Además, durante los años que vivió en Venezuela, estuvo muy cerca del equipo de Lilia Negrón de Eslovenia. Llegó a trabajar como docente en la Universidad de Medicina de Santa María y en la Universidad de Oriente, y entre otras corporaciones pertenece a la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia. En la actualidad ejerce su profesión en la Clínica Juaneda de Palma de Mallorca, que compagina con pacientes de la Asociación Italiana de Autismo en Roma, NOA, y la Sociedad Venezolana para el Autismo, Sovenia, en lo que respecta a nosotros, colabora como médico especialista en tratamientos biológicos y quelación, pero sobre todo colabora con su esfuerzo, sus conocimientos y algo en ella muy particular, que es su humanidad con el enfermo y comprensión con sus familiares. Gracias por tu colaboración de forma desinteresada y bienvenida, Rute. Antes de comenzar, quisiera guardar un minuto de silencio para nuestro amigo José Miguel. Yo inicio en este mundo del autismo, el cual yo desconocía hace aproximadamente unos 15 años, cuando la doctora Lilia Negrón me llama y me integra en su grupo de médicos, del cual formamos un equipo, para que yo les quelara a los niños. Después de que me había llegado un dossier de un niño que venía de Estados Unidos de 2 años. Yo quedo adulto desde hace 22 años y cuando me entero de que los niños autistas están intoxicados por metales pesados, me interesó muchísimo volver a Estados Unidos para saber el motivo. Y de allí inicia esta gran, batalla, porque a través de los años me he dado cuenta de que los protocolos biológicos funcionan. Y para mí es muy gratificante venirme los fines de semana, después de haber trabajado toda la semana en la clínica de Mallorca, para ofrecerle servicios a ABA. Por lo tanto, les haré una demostración muy sencilla con imágenes
para que entiendan un poquito de que el autismo no es un trastorno mental, sino es un trastorno más bien orgánico, que yo considero a través de los años de que se trata de una polienzimopatía. Por lo tanto, es una patología multifactorial genéticamente predispuesta, en el sentido que tú naces con una cierta predisposición, pero esa predisposición no tendría por qué manifestarse si no hubieran factores externos que la desencadenan. Y hay muchísimos factores. Si consideramos hoy en día la gran epidemia de autismo que nos invade, es causado principalmente por la gran contaminación ambiental, la cual sufrimos con la industrialización. Los protocolos biológicos nacen de científicos preocupados y padres perseverantes que buscan constantemente una mejor calidad de vida para sus hijos. Ahora bien, ¿por qué no nos dejamos vencer por las otras corrientes donde nos toman por locos, donde dicen que es una secta, que eso no es cierto? A nosotros no nos interesa nada, porque cuando tenemos un niño hiperactivo que logra sentarse y ver una comiquita en la tele, ¿qué nos importa lo que dice la gente? Conceptos de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. El autismo, trastorno de relación social, es un trastorno de la comunicación, incluyendo comprensión del lenguaje, capacidad de expresión. Es una falta de flexibilidad mental que condiciona un espectro restringido de conducta y una limitación en las actividades que requieren cierto grado de imaginación. Bien, a través del tiempo se ha visto que no es solamente esto, que tiene bases muy profundas. Lo que es realmente el autismo, como les decía, es un factor genético que desencadena trastornos inmunológicos generalizados que vienen desencadenados por factores externos. En estos factores están alteraciones gastrointestinales, problemas de intoxicación del ambiente en general, sobre todo metales pesados, y déficits inmunológicos que se interrelacionan y producen ciertas alteraciones neurológicas que son responsables de la conducta en el niño. ¿Cuáles son las causas? Son múltiples las hipótesis y las investigaciones que se han hecho al respecto. No es que no existan motivos, no es que esta sea una moda, como dicen muchos. No, ahora es la moda de quitarle el gluten y la caseína. No es ninguna moda, porque esto tiene ya más de 30 años donde se están haciendo investigaciones y los resultados se ven y resaltan a la vista. Por lo tanto, deficiencias genéticas en el sistema inmune. Es un sistema inmune que no trabaja y determinado genéticamente. ¿Pero por qué? Antes se pensaba que eran unos genes que estaban alterados y no es la situación de un solo gen, sino poligenético. Hasta ahí bien, hasta ahora se han descubierto 6 genes implicados. Bien, pero la noticia de las últimas investigaciones es que se trata de que los genes están apagados. Por lo tanto, se han apagado porque deben existir factores durante el desarrollo que han apagado estos genes y nosotros podemos reactivarlo. Nosotros no necesitamos reemplazar a los genes porque están en off, pero sí, con los protocolos biológicos podemos reactivar, por lo tanto, ponerlos a funcionar. Uno de los factores más investigados en Estados Unidos, es el estudio de las metalostioneínas.
Las metalostioneínas es un conjunto de 11 proteínas que se encargan de llevar del cerebro al hígado para metabolizar los metales pesados. Los metales pesados, todos nosotros somos invadidos por ellos, porque sabemos muy bien que hoy en día todo está contaminado. Lo que sucede en estos niños, que su sistema hepático no funciona adecuadamente y que por lo tanto el hígado, que debiera encargarse de eliminar los metales pesados, no lo hace adecuadamente y ellos tienden a acumular. Se han hecho estudios donde uno de los factores es que hay alteraciones en este grupo de proteínas llamadas las metalostioneínas. Puede ser por un déficit de tipo cuantitativo, que no tengan la cantidad necesaria, como puede ser que sea un déficit cualitativo, o sea, no funcionen bien, las tienen pero no funcionan adecuadamente. ¿Qué hacen estas metalostioneínas? Proteínas que se encuentran y que se unen al zinc, al cobre y al cadmio, garantizando el transporte de los metales. Esto ha sido estudiado y demostrado en Estados Unidos. Actualmente hay diferentes universidades aquí que están tratando de hacer el mismo estudio con los niños autistas españoles. Estudios de la metalostioneína realizados en diversos países, pero se ha visto que las metalostioneínas no son la única causa. Otro descubrimiento, el cual se ha hecho en Italia en 1996, es que hay ciertas neuronas, llamadas las neuronas espejos, que no funcionan bien. ¿En qué consiste las neuronas espejo? El problema de las neuronas espejo. Nosotros tenemos determinadas neuronas que tienen una, digamos, imitan al ver una cierta emoción. Digamos, un ejemplo. Por ejemplo, tú te emocionas, lloras, y mi neurona copia y inmediatamente yo también tiendo a llorar. Bueno, esta situación aquí en el niño autista está bloqueado. Otro descubrimiento es que hoy en día, con la formación y manipulación de los cereales, se están produciendo alimentos transgénicos y es uno de los factores que alteran también el sistema inmunológico que está en el niño autista muy frágil y que por lo tanto es un factor desencadenante de problemas muy importantes a nivel intestinal. Yo le quisiera preguntar al ingeniero de Marta, con pasión en la agronomía, que nos explique qué es el BT. Y luego yo les explicaré un poco qué sucede con los alimentos transgénicos cuando lo comemos. ¿Me oyen? Sí. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que vive en la tierra, descubierto el siglo pasado, al principio del siglo pasado, ¿no? En el año 1950 se empezaron a preparar, no, déjeme retroceder un momento. Descubrieron que esta bacteria selectiva en las mariposas y otros 2 o 3 animales, la destruía. El gusano comía esta bacteria y la bacteria le dañaba el sistema digestivo. Entonces los expertos se pusieron a hacer las pruebas y desarrollaron un pesticida en los años 1950 que lo usaban, lo fumigaban sobre el maíz, por ejemplo, y le daba buen resultado, porque los gusanos, el cogollero, la mariposa cogollera que entra en el maíz, es dañino para las plantas, se comen las plantas, no sé. Entonces, cuando tú fumigas esto sobre las plantas, el cogollero come esta planta y muere, causa un deterioro en el intestino y lo mata. Perfecto, funcionaba muy bien.
hasta creo que está permitido por los cultivadores orgánicos. Pero ahora los técnicos, con las nuevas metodologías, las nuevas técnicas del ADN, de cortar, poner, decían, bueno, vamos a manipulación genética, vamos a agarrar la parte genética de esta producción que hace la bacteria y la ponemos en el ADN del maíz. Bueno, la idea no es mala, si lo piensa bien, pues eliminamos tener que usar tractores y fumigar, no es mala la idea. Entonces ellos hacen esto y dicen, bueno, el maíz que van a hacer no lo vamos a dar a las personas, solamente para alimentación animal. Bueno, el sistema funciona, pero, siempre hay un pero, la producción de esta sustancia que daña el intestino de estos gusanos, siempre, desde que empiezan a hacer la mata hasta que muere, está siempre produciendo esto. Entonces tú tienes como una bomba ahí que está echando este producto al aire, ya no es tan selectiva, porque el volumen es tan grande, ya cuando tú fumigas demasiado, ya el producto viene, ¿cómo se llama?, rechazado por muchos animales, ya forman como una barrera, ¿cómo se llama?, la resistencia que tiene, empieza a formar, y esto ocurrió también. Entonces, el problema es que no todo lo que luce es oro, ¿no? Bueno, ellos empezaron a producir eso es alimento animal solamente. De golpe consiguen que este maíz aparece en El Salvador, en Centroamérica. Dice, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo hacen a hacer unos cultivos y después controlarlos? ¿Cómo lo llevan a los silos? ¿De los silos dónde van? Creo que el año pasado tuvieron un problema con el Taco Bell, que son una cadena de comida mexicana, donde consiguieron que había maíz transgénico. Entonces, ¿qué hace este maíz transgénico? No sabemos. Todavía no lo sabemos, pero es transgénico, puede causar alergia, puede causar miles de cosas, que será en un futuro que van a salir, a lo mejor entre 10, 20, 30 años. Vamos a ver otra patología ya en las patologías de la vida moderna. Bueno, hasta ahí llego yo. Como les decía, uno de los factores que nos están invadiendo y que por lo tanto será causa de desequilibrios inmunológicos importantes es la alimentación transgénica. Me enteré hace poco, Ana, que la mayor productividad de cultivo transgénico en España es Cataluña y Aragón. Bueno, de los estudios reportados sobre los alimentos transgénicos en pollos y en ratas de los experimentos, se han visto que es causa de alergias, gastroenteritis, hipertrofias gástricas e inflamación del yeyuno. Esto lo han visto a corto plazo. ¿Qué sucederá de aquí a 10 años? Esa es la gran interrogante, porque no sabemos el trastorno inmunológico que provocarán en una persona sana. Imagínense ustedes en un niño que tiene un sistema inmunológico alterado. Así que los transgénicos digamos, en potencia son unos elementos peligrosos para nuestros niños y para todos. Les hago un ejemplo. Han introducido un gen del pescado a unas semillas para que esa semilla sea más resistente a las heladas. Por lo tanto, no se mueran las plantas. Yo, que soy alérgica al pescado, si me como esa semilla, voy a terapia intensiva. Y así pasará en general con muchísimos de los alimentos, ¿no? Y mi sistema inmunológico está más o menos. Imagínense ustedes una persona frágil. Esto ha llevado en la industrialización y en la vida moderna al surgimiento de una nueva patología, que no hay que esperar mucho porque ya la tenemos, la SQM, la síndrome de sensibilidad química múltiple. Son personas que ya no pueden oler nada, no pueden oler ni siquiera el detergente de cualquier camiseta,
un perfume porque termina con una crisis, un shock anafiláctico en la UCI. Y esta es una patología de la era moderna. Se conocen 10, 15 casos. Yo personalmente tengo 2. Son 2 señoras, una en Palma y otra en Roma. Ellas viven con una máscara para estar entre las personas y otra para subir a los aviones. Eso no es vida, ¿no? La era moderna, claro, los alimentos transgénicos, no solo los alimentos, digamos, la manipulación genética también tiene buenos logros, sus lados positivos, pero a mí lo que me interesa es que a largo plazo, sobre la salud, lo que pueda causar. Otras de las causas que suceden, o sea, de factores que alteran el problema que tenemos en los niños autistas, es la formación del biofilm. Esto es un nuevo descubrimiento que se ha llevado al DAN en la última conferencia. El DAN, digamos que es el protocolo biológico establecido por excelencia por la asociación ARI, la Asociación Autística de Estados Unidos. Y este año se reporta de que han hecho un descubrimiento donde no solamente hay una alteración de la flora intestinal normal, sino de que hay ciertos microbios que cuando empiezan a proliferar forman una sustancia muy pegajosa que crea como una coraza y hace que se desarrolle por debajo una serie de colonias de bacilos que son patógenos, y a esto se le llama biofilm. Por eso pueden presentarse muchas veces niños con heces muy pegajosas que cuesta limpiar porque se quedan pegadas del váter. Muchas madres lo refieren, no, es que tiene unas evacuaciones que no son normales, y eso es debido a la presencia del biofilm. Este biofilm, causado por las bacterias, se produce también en fondo de los catéteres, en las sondas nasogástricas, y es la que impide que los antibióticos, antifúngicos y otros medicamentos tengan el efecto deseado. Muchas veces nosotros tenemos niños que tú les das tratamiento para el problema intestinal y se presentan recidiva. El niño no termina de curarse, y es precisamente porque se ha creado esta coraza que está llena de trabéculas de agua que alimentan a las bacterias, las cuales entre ellas se intercomunican y se pasan información y se hacen cada vez más resistentes. Muchos pacientes con autismo y TGD, fibromialgia, presentan disbiosis persistente. ¿Cuál es la hipótesis? Presentan estas infecciones gastrointestinales muy resistentes a las terapias, y eso se mantiene por la producción de los biofilm, de las cuales les he explicado ahora. El biofilm, aquí les hacen ver cómo este estafilococo es capaz de producir toda esta trama de una sustancia de polisacárido que lo que hace es proteger y hacer que los antifúngicos y los tratamientos biológicos duren tanto en el tiempo, mientras a cualquier otra persona con una flora normal, si presenta un poco de disbiosis, o sea, en un momento se desequilibra, con un antifúngico tú controlas la situación, o con un probiótico por poco tiempo. En el niño autista esto no se presenta, sino que es más resistente. Por lo tanto, nos lleva a hacer los tratamientos prolongados en el tiempo. No se sabía, y es lo último que se ha descubierto. Y la importancia de ahora de que calcio, magnesio y hierro interfieren porque le dan alimento a esta estructura que nos hace de barrera a nuestros tratamientos. Por lo tanto, lo ideal primero es tratar la parte intestinal un poco y luego darle los suplementos. ¿Por qué son tan difíciles de tratar? Esta es la sustancia pegajosa, como la verán, es muy chiclosa, es resistente a los antibióticos porque no penetran en la matriz de este polisacárido, es de difícil diagnóstico, y los microbios se intercambian información genética cuando comunican entre ellas.
Estas son las nuevas estrategias. El EDTA, que es un quelante, pero que en este preciso momento su función es impedir la formación de los biofilm, los queladores del hierro, enzimas, probióticos, alimentos fermentados, altas dosis de antibióticos, antifúngicos, y lo que es esta parte, calcio, magnesio y zinc, que antes se daba, antes de comenzar cualquier protocolo biológico, lo primero que se le mandaba, no, el niño necesita calcio porque no va a tomar leche. Ahora no. Ahora primero se comienza el protocolo para regenerar la flora intestinal y luego, si el niño tiene sus valores alterados, se le dará calcio, magnesio o lo que necesite. La lactoferrina. La lactoferrina es una de las secreciones que bloquean el biofilm. Bien. Claro está que la lactoferrina es muy importante porque darla lo hay como suplemento, pero es buena por un lado porque interfiere en que no se forme el biofilm, pero por el otro lado, si el niño está anémico, no puede darse. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Primero de todo es lo típico, el niño presenta trastornos intestinales. En la historia de todo niño con problemas de TGD, desde un déficit de atención al cuadro clásico de autismo o hiperactividad, en la historia clínica es que el niño presenta o estreñimiento o diarrea o ambas cosas, mucha fermentación intestinal, y el niño está muy inquieto porque tiene cólico, y entonces, claro, al tener dolor, ¿cómo lo manifiesta si no se puede comunicar? Aumentando su excitación. Bien, de todo esto se viene hablando desde hace muchos años y es solo últimamente donde por un comunicado la Universidad de Harvard ha aceptado de que existe la enterocolitis autística. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas gastrointestinales? Tenemos, como dijimos, al ser una enzimopatía, tenemos una insuficiencia de las enzimas pancreáticas. Esto comporta, en conjunto con el déficit del flujo biliar, a una mala absorción de las grasas. Se presenta un desequilibrio de la flora intestinal con un sobrecrecimiento bacteriano. Alteraciones del sistema inmunológico. Hay déficit de la mieloperoxidasa. Para dar un ejemplo, deben saber que el sistema inmunológico, el 80% se encuentra en la mucosa intestinal. Del sistema inmunológico forman parte los leucocitos, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos forman la mieloperoxidasa, la cual se encarga de evitar el desequilibrio de la flora intestinal. Entonces, mi hijo autista tiene un déficit de esta enzima. No hay examen así tan sofisticado que me vaya a buscar enzima por enzima si está en defecto o está alterada. Este déficit hace que mi hijo tienda al desequilibrio de la flora intestinal y por lo tanto yo tenga que estar constantemente sobre ello. No basta un tratamiento de un mes y dejarlo, porque se vuelve a presentar el problema. Si a eso le añades también lo que hablamos antes, verán cómo el problema es bastante complejo. Este es una vellosidad intestinal donde dijimos aquí esta mucosa intestinal está completamente cubierta de una secreción, lo cual impide la absorción de los nutrientes. ¿Por qué a nivel intestinal hay una mala absorción de nutrientes? Porque se genera una gran inflamación. Una inflamación producida cuando hay un desequilibrio de la flora intestinal. Más adelante lo explicaremos. Otro de los factores interesados, y uno de los más importantes, yo diría, es la intoxicación de metales pesados. Todos tenemos un sistema detoxificante a nivel hepático, tenemos un sistema general de 50.000 sistemas enzimáticos encargado para diversas funciones del cuerpo, y entre tantas actividades del hígado es el de metilación y sulfatación hepática.
encargada de atrapar los metales que nos tragamos y eliminarlos por heces y por orina. Los metales pesados implicados en los niños autistas son el mercurio, plomo, cadmio, níquel y aluminio. Son los más neurotóxicos. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿de dónde sacan tantos metales? Porque mi hijo no está en un ambiente contaminado. Solo con el simple hecho de que sea amamantado con una madre que tiene empastes dentales, ya por ahí a través de la leche materna, se le filtra el mercurio y el niño se lo traga. He tenido 2 casos de los cuales una mamá evitamos que le desencadenara, digamos, la patología autística, porque le detectamos mercurio sea a nivel de la leche materna que a nivel del mineralograma. Ella por casualidad fue a la consulta porque trataba a su marido en nuestro centro y quería saber cómo estaba. Tenía 7 meses de embarazo, se presenta y me dice, yo quisiera hacerme también el mineralograma. Y tenía los niveles de mercurio altísimos a nivel intracelular, pero ya estaba el 7º mes de embarazo. Digo, por ahora no podemos hacer nada hasta que no nazcan los niños. Al nacer los niños, ella ni se lo había planteado, no darle leche, ok. Inmediatamente nos llaman desde el hospital para decirnos que la leche tenía un color que no era normal, que era medio verdoso. Hasta las mismas enfermeras se quedaron sorprendidas, y era lógico que era todo el metal que estaba siendo vertido en la leche, que luego ellos lo comprobaron al hacerle un mineralograma en la leche materna de la madre, y por eso los niños no fueron amamantados. Hoy en día esos niños están perfectos, mientras una colega, una pediatra, ella intoxicó a su hija sin darse cuenta porque tenía empastes dentales, y comentó en el congreso anterior que hicimos en Málaga cómo su niña presentaba síntomas autísticos y cómo el sabor de la leche que le estaba dando no era el normal. Y luego se dio cuenta que también los síntomas compaginaban con el autismo, y bueno, su hija estaba presentando una intoxicación de mercurio, porque deben saber que los síntomas de intoxicación de mercurio y de autismo son muy, pero muy parecidos. ¿Por qué? Porque es neurotóxico. ¿Bien? Esta es la asociación Greenpeace, que ya verán, están aquí reunidos en las puertas de Disney World porque están reclamando y protestan antes la venta de las camisetas. En las camisetas de los bebés, que es del Pato Donald, etc., se ha observado que los pigmentos que utilizan para pintar los muñecos de Walt Disney están llenos de plomo, mercurio, cadmio, y eso fue lo que encontraron. Entonces están en contra, es lógico. Mercurio. Se preguntará, yo creo que ya aquí todo el mundo sabe cuáles son las fuentes del mercurio. Este es un ejemplo, el envenenamiento que ocurrió en Japón en 1930 y que contaminó todos los peces de la zona. En las personas que estaban contaminadas en una forma aguda presentaban sensaciones de hormigueo, debilidad muscular, modo de andar inseguro, visión de túnel, área indistinta y pérdida de la capacidad auditiva. Comportamientos anormales como son los accesos bruscos de risa. Como ven, tienen una intoxicación aguda de mercurio que corresponde muchísimo a la sintomatología de nuestros niños autistas. De todas las especies de mercurio, el más peligroso es el metilmercurio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ingerir un mercurio neutro que no tiene ningún enlace. Basta cualquier proceso que le añada un radical, que es el grupo metilo, que lo hace muy sensible a las sustancias que contengan lípidos, que contengan grasa, más resistentes, y así hay otras.
¿qué hacen? ¿Por qué son tan dañinas? Forman sustancias vasoactivas, adrenalina. Por eso el niño tiene esa hiperactividad. Interfiere con los receptores de la acetilcolina, neurotransmisión, produce histamina. La histamina es la sustancia que produce la alergia y es la que da el insomnio, la irritabilidad en los niños. Produce bloqueo de enzimas metabólicas, destruye la vitamina B6, deprime el sistema inmunitario, destruye glutatión, que me sirve para quelar, me sirve para que trabaje el hígado, reacciona con la dopamina, neurotransmisor, compite con las hormonas, por eso tenemos alteraciones de las glándulas. Algunos producen ciertas enzimas que destruyen la B1, impiden la conversión de la vitamina B6 y llegan hasta a metilar el mercurio. O sea, el mercurio neutro, que no es tóxico, me lo vuelven tóxico. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, para hacer como un resumen, tenemos predisposición a tener un déficit de nuestro sistema inmunológico, del cual sabemos que el 80% se encuentra en el intestino. El intestino elabora determinada sustancia, al igual que los glóbulos blancos, que ayudan a mantener el perfecto equilibrio de la flora intestinal. Pero ¿qué sucede? Que si yo me enfermo, porque tengo esa tendencia de enfermarme en cada momento, tomo antibióticos, lo cual destruye la flora intestinal buena, que es la que me neutraliza la levadura. Lactobacillus acidophilus y así un gran género de probióticos son los que frenan la proliferación de las levaduras y hacen que no vayan a fijarse en la mucosa intestinal, como ustedes acaban de ver. Bien. Este es el artículo que salió hace poco sobre el que les había dicho antes, de la Universidad de Harvard, donde manifiesta cómo los trastornos que tienen los niños autistas, creemos que muchos de los síntomas del autismo, como comportamiento abusivo, autoagresión, arrebato, golpes, patrones anormales del sueño, son por dolor. Ellos no pueden comunicarse. Tienen que saber que sufren de cólico, sufren de reflujo, tienen gastritis. Y si a un adulto ya sabe, si sucede esto en un adulto, saben los síntomas que comporta. Y en un niño que no te puede expresar lo que él siente, lo único que le queda es volverse furioso. Por lo tanto, deja de dormir, se autoagrede, porque es precisamente allí donde tiene dolor, al igual que puede darse dolores en los músculos. Muchas veces ocurre que las madres me dicen, no, pero es que él se da golpes en la pierna. Él puede tener dolores musculares. Y el motivo es precisamente porque las cándidas producen una sustancia, que es el ácido oxálico, que cuando se absorbe en la sangre va y se deposita a nivel muscular y da muchos dolores musculares. Hay otros que se dan en los ojitos, pero es por dolor, por la acumulación de estos metabolitos, de estas sustancias tóxicas que tienen las cándidas. Además, les quería decir que cuando ocurre esta invasión de la cándida hacia la mucosa intestinal, cuando ella se fija en la pared, empieza a elaborar sustancias como arabinosa, ácido tartárico, que tienen efecto anfetamínico. El niño está que si se come un pedazo de pan, el pan es el alimento de la levadura crece y el niño se vuelve histérico y tú no sabes por qué está tan terrible. Eso se debe a que a nivel circulante la cándida ha mandado grandes cantidades de esta sustancia irritante, como es la arabinosa, que es excitante del sistema nervioso. Por eso la importancia de no darle lo que contenga azúcar, ¿bien? Y no solo lo que contenga azúcar, sino también la leche que contiene lactosa, el pan contiene carbohidratos, ¿bien? Y ya no es una cuestión del gluten y de la caseína. Gluten y caseína, morfinatos,
adormecen el cerebro. Los azúcares, proliferación de cándida. Por lo tanto, el niño se vuelve hiperactivo, hiperexcitado, porque se producen estas sustancias que son neurotóxicas. ¿Bien? Tanto es así que cuando comenzamos el protocolo de eliminación de los alimentos, tenemos que hacerlo en una forma gradual. Primero, porque si tú le quitas el pan o la leche violentamente, el niño puede entrar en síndrome de abstinencia. El niño está, digamos, dopado, está drogado por los morfinatos. Por lo tanto, esto lo tienes que hacer gradual. Y luego puede ocurrir también que cuando le damos los antifúngicos, si yo le doy la dosis que toca por kilogramos de peso al niño, puedo producir una destrucción tan grande de levaduras que el niño se pone muy nervioso porque la levadura se ha roto y ha liberado muchas de esas sustancias que tienen efectos anfetamínicos. ¿Bien? Entonces, en el protocolo son diferentes los pasos a seguir que ya les diré. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un niño con un diagnóstico de TGD, trastorno generalizado del desarrollo, que comprende todas estas patologías? Bien, claro que lo más fácil es quedarnos con el niño así, hacerlo entrar en un centro y ya está. Pero yo, si tengo un hijo así, yo creo que yo buscaría, investigaría por todo y me dedicaría a él. Bien, nosotros trabajamos, mi hermano y yo, en un centro que es una clínica en Palma de Mallorca, para decirle, y hablamos de esto desde que llegamos a Mallorca, que tenemos casi 6 años. Bueno, es ahora, este año, que la clínica nos ha permitido trabajar y formar la unidad de protocolos biológicos. ¿Ves? La lucha, digo, ¿por qué? Porque hemos tratado a los niños de afuera y entonces el boca a boca es el que induce a que tú sigas en la lucha. Y ahora sí. Por lo tanto, es una batalla muy, muy dura de seguir. Pero lo importante para nosotros es ver los resultados. Bien. Vamos a ver ahora los protocolos biológicos en sí. ¿Qué sugiere el protocolo biológico? Primero, las pruebas bioquímicas. Cada niño es un mundo aparte. Hay a quien predomina alteraciones de un tipo y a quien alteraciones de otra. Una vez que tengamos eso a mano, la dieta sin gluten y caseína. ¿Por qué? Para evitar la formación de morfinato. Pero antes le voy a hacer una prueba para ver si el niño tiene circulando la caseomorfina o la glutemorfina. Luego controlo la parte intestinal y luego le daré suplementos, porque yo sé que si hay un desequilibrio de la flora intestinal, él no está absorbiendo bien los nutrientes. Le haré unos estudios que me van a decir las cantidades de vitaminas y minerales que el niño necesita, de manera de que al reparar función, yo recupero funciones, y entre ellas las funciones hepáticas, y fortalezco al sistema inmunológico. Por último, es la etapa de quelación. Se las explico más adelante. Estas son las 3 fases. Explicación, porque es algo nuevo, muchos no lo saben, ni los mismos médicos, somos muy pocos aquí en Europa los que están enterados, aunque cada vez se sabe más. Se revisan las analíticas, se inicia primero el protocolo de la dieta. ¿La dieta para qué? Para debilitar la multiplicación de las levaduras a nivel intestinal, de manera que cuando yo le dé el tratamiento de las levaduras, yo no tenga reacciones adversas, de las cuales les expliqué, que puede ser que el niño se ponga más nervioso porque tenía tantas levaduras que explotaron y liberaron esas sustancias que son neurotóxicas. Debilito la levadura, le doy su tratamiento y luego le doy los suplementos que el niño necesita. Una vez que yo estabilizo esto, ya en esta fase, después de 1 mes, 2 meses que yo le estoy dando estos suplementos, reactivo tanto sus funciones que si yo hago
un mineralograma en la orina, ya empiezo a ver metales. El niño comienza a ver, se comienza a eliminar metales pesados. Luego, una vez que hemos revisado con los exámenes cuál es su situación, paso a la última fase, que es la dequelación, desintoxicación de metales pesados. Las pruebas bioquímicas son las pruebas de los ácidos orgánicos. Entre tantas cosas, los ácidos orgánicos, digamos que es una prueba bastante precisa, porque me va a dar una serie de datos. Entre ellas me va a decir si hay sustancias tóxicas liberadas por las cándidas. Porque ¿qué puede pasar? Que yo le hago un examen de heces y me dice, no, pero en las heces no salen las levaduras, no tienen levaduras. Pero si están fijadas, así como vieron en esa fotografía, en toda la pared intestinal, claro que en las heces es difícil que me salgan. Pero con la prueba de los ácidos orgánicos, yo veo si hay arabinosa, si hay ácidos tartáricos, que son las sustancias que producen esas levaduras, para poder tratarla. Cultivos y sensibilidad de hongos intestinales. Cuando tú ves que un tratamiento no responde, tienes que hacer un estudio más completo para ver bien qué otras bacterias puedan estar implicadas y no solo las levaduras. Las pruebas de los morfinatos, o sea, casiomorfina, gluteomorfina, pruebas de metales en sangre, en pelo, en orina, las pruebas de las metalosteoleinas, pero aquí no se hacen. Tenemos pruebas de alergias e intolerancias, de inmunodeficiencias, para ver si el niño tiene el déficit de alguna gamma globulina, análisis de aminoácidos, de ácidos grasos esenciales, en fin, hay infinidades. Este test se está haciendo aquí en España y es un test de alergia a metales pesados, porque podemos tener a veces niños autistas con un mineralograma que tú dices, pero tiene valores casi normales de metales, pero no quiere decir nada, porque si el niño es alérgico al metal, basta una mínima cantidad de metal pesado que te manifiesta la misma patología, todas las características de la patología autística, sobre todo en el caso del mercurio y del níquel. Este es un ejemplo de un mineralograma de cabello. El mineralograma de cabello me va a indicar cuál es la situación intracelular. Muchos me dicen que no, esto se lee, ok, mineralograma, sí. Muchos me dicen, ¿por qué no le hace el examen en la sangre? O sea, ¿cuál es la diferencia de una dosificación del selenio en sangre o en el cabello? ¿Por qué? Porque si el niño ese día comió champiñones, tendrá el selenio altísimo, pero eso no me dice a mí cómo está su célula. En cambio, a través del estudio que se hace en el cabello, que es una espectrofotometría de masa, se logra ver a nivel intracelular cómo está su selenio. El selenio es muy importante. Aquí se ve un poco borroso y yo no tengo las gafas. Aquí está. Mientras más el selenio baja, más sube el mercurio. ¿Bien? Más sube el mercurio. ¿Por qué? Porque el selenio es muy importante para las enzimas del hígado, para que funcionen bien y me eliminen ese metal. Y así la mayoría de los minerales esenciales. Cuando tenemos un niño autista, generalmente lo que encontramos es grandes carencias. Estos son los minerales esenciales, minerales importantes con la cual trabaja la célula. Estas son las carencias, esto es lo normal, la franja blanca, y esto los excesos. A mí lo que me interesa son las carencias, porque las carencias hacen que las vitaminas no funcionen, y la mayoría de las vitaminas son enzimas. ¿Bien? Entonces tengo que combinar las dos cosas para que su hígado comience a trabajar. Una vez que yo comienzo a estimular su hígado, él va a comenzar a eliminar metales pesados. Bien, ¿qué podemos encontrar una vez que comencemos esta terapia? En un segundo mineralograma, este es un estudio que no se repite con mucha frecuencia, tienes que esperarte de 8 meses a 1 año para repetirlo, mínimo entre 6 y 8 meses para ver cambios.
puede verse que tú notes un empeoramiento a nivel de metales pesados. O sea, esto aquí no debería estar. Lo normal, admitidos en la franja verde, grave ya en la amarilla y malísimo, gravísimo aquí. Se suman los grados de toxicidad y me da este índice alto de contaminación que me dice a mí que lo tengo que quemar. Bien. Ahora bien, después que tú realizas el primero, tú le haces un control para ver cómo sigue la situación. Me puedo encontrar en dos fases. O que haya una franca mejoría y que el mercurio haya retrocedido, o que comience a salir más metales. Eso es porque la fase de quelación intracelular tiene una curva que es primero la actual, horizontal, luego aumenta para después decrecer. Porque todos tenemos genéticamente determinado si somos queladores rápidos o queladores lentos. ¿Bien? Otra prueba, esta es la que les decía, la presencia de casiomorfina o gluteomorfina es importante para ver si eso está entorpeciendo e inflamando el cerebro de los niños. Otra prueba, esta es la que les decía, la de los ácidos orgánicos, y esa sustancia que les decía que es excitante, que tiene efectos anfetamínicos, como la arabinosa, la H, que está alta, y no solamente me da estos resultados, este examen, sino me dice cómo están sus neurotransmisores, me dice cuáles son los tóxicos presentes de las bacterias, si el niño necesita un antioxidante, si tiene déficit de algún aminoácido o si necesita cualquier tipo de vitamina. Y me lo da muy, muy ajustado. Y no hay un niño que lo tenga igual. Esta es otra prueba, que es la prueba, los americanos le llaman alergia a los alimentos, pero no es alergia, es intolerancia a los alimentos. Alergia e intolerancia son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la intolerancia alimentaria está determinada por un anticuerpo circulante, mientras que la alergia la determina un anticuerpo fijado en una célula que produce liberación de histamina. Por lo tanto, intranquilidad, insomnio, etc. Las intolerancias lo que generan es sensación de llenura, mala digestión, fermentación y aumenta los líquidos en el cuerpo. Por eso muchas veces podemos ser intolerantes a muchos alimentos y es la causa por el cual no perdamos peso por más dietas que hagamos. Es una de las tantas pruebas. Ahora bien, ¿cuál será la dieta correcta? Eliminar gluten y caseína. Motivo: productores de morfinatos. Sustituir la leche animal, leche, mantequilla, yogures, helados, por la leche de arroz. La de almendra depende, y la de nuez y avellana también. Prefiero la de quinoa y la chufa. Sustituir el trigo por otros cereales. No es que se le está quitando. Muchos me dicen, no, es que me dijeron que voy a matar al niño de hambre, ¿cómo vas a hacer? No le estás dando comida. Eso suele pasar. Pero nosotros solo estamos sustituyendo. Muchos padres son en cambio drásticos. Dicen, yo le he eliminado todo. Todos los azúcares y todos los carbohidratos y todos los cereales. Digo, no. Digo, tú eso no lo puedes hacer con un niño. La respuesta es que nosotros quitamos esencialmente lo que puede hacerle daño, pero las otras fuentes, como el arroz, la quinoa, las alubias, digamos, esas son fuentes para el niño de carbohidratos. El niño necesita tener valores normales de glicemia, de triglicéridos y de colesterol. Por lo tanto, una dieta anticándida no es igual para un niño que para un adulto. Al adulto sí, lo puedes someter estrictamente y le puedes quitar cualquier tipo de alimento y dejarlo solo con carne y ensalada o carne y verdura y punto. Al niño no, él necesita todos los nutrientes de los alimentos. Por lo tanto, nosotros vamos haciendo un cambio solamente de esos alimentos que sabemos que le pueden hacer daño. ¿Ven? Peces contaminados. Salido en la Gaceta Oficial 2005. Para nadie, no solo para los niños autistas.
atún, merluza, pez espada y tiburón. Cantidad de atún para una persona adulta normal, una latita de las pequeñas, una vez al mes. Esa es la dosis que nos toca, para no envenenarlo. Yo tengo años que ya no como atún, que me encanta. Vamos. Controles de cándida y clostridium. Después de un mes se prepara con la dieta. Empezamos a darles los antifúngicos, los probióticos que me neutralizan la parte de levaduras y de bacterias, enzimas para ayudar a la digestión, porque dijimos que tienen carencias de las enzimas digestivas, de las enzimas sea pancreáticas que del hígado, del flujo biliar. Se le dan sus antioxidantes y vitaminas y todos sus suplementos nutricionales. Luego viene la fase de quelación. Aunque ya les he dicho que ya yo he estimulado su metilación y sulfatación hepática, y que estoy segura que en un mineralograma de orina antes de eso ya él comienza a sacar metales pesados, pero a veces no basta, y la mayor parte de las veces no me basta. Entonces, estos son los diferentes quelantes químicos y no químicos. Bien, tenemos el DMCA, el ácido succínico, el DMPS, el EDTA. Generalmente el que se usa en los protocolos biológicos americanos es el DMCA como sustancia química. El EDTA no se recomienda porque se tiene que administrar preferiblemente por vía endovenosa, ya que por vía oral no se digiere, no se absorbe y solamente se pueden dar en supositorios. Bien, cada quelante tiene sus contraindicaciones, son sustancias químicas. Hay que ver funcionalismo renal, si el niño tiene el calcio muy bajo no se lo puedes dar, si el niño está anémico tampoco, si el niño tiene un cuadro viral tampoco. Hay una serie de pautas, digamos que es un proceso delicado que se hace pero con las medidas necesarias. Bien, generalmente suelo comenzar con productos naturales, el MPC, que es derivado de la corteza de la fruta, es un excelente quelante, con los cuales me ha dado muy buenos resultados hasta llevar una niña a la completa normalidad, una italianita de 7 años, y comenzó a eliminar metales pesados con el pectasol citrus, eliminó y la niña está perfecta. Bien, estos son, digamos, productos, siempre tienen pueden dar alergia como cualquier medicamento, pueden dar malestar o gastritis, pero generalmente nada de eso. Este es lo último que ha salido, lo que es el OSR, el último quelante, que dicen que es una maravilla. Yo experiencias individuales no tengo. Esta era la fórmula que le dije, el MSP, molécula extraída de la piel de la fruta con altísimo poder desintoxicante, la pectina. Tanto es así que ahora, en la última conferencia han demostrado cómo la pectina no solamente tiene un efecto quelante, sino también es antibiofilm de las sustancias pegajosas que hablamos. Por lo tanto, tiene doble función. Espero no haberlas aturdido tanto con tantas cosas, pero no es tan simple como parece. Hay factores genéticos que implican trastornos inmunológicos y enzimáticos, empeorado por la contaminación que nos da la polución ambiental y todos los contaminantes que nos meten. Es una combinación de múltiples factores. Pero ya estamos en marcha, ¿no? Y yo espero seguir luchando todavía para esto, aunque todavía no hemos terminado y es un campo de investigación y siempre están saliendo cosas nuevas. Lo importante es aquí mantenerse actualizado con todo lo nuevo que sale, y bueno, para eso están todas estas conferencias DAN que se dan anualmente en Estados Unidos y que van marcando un poquito cuáles son las pautas. Lo importante es no desistir e ir contracorriente. Gracias.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. Espera, a lo mejor se me oye. ¿Se me oye? Si te pones el micro, mejor. Bueno, pongo el micro. Bueno, pues nada, felicitar a la doctora Mazuca, que me ha encantado la conferencia. No sé si los que estáis aquí sois ya muy expertos en el tema, pero yo he aprendido un montón, pero también tengo un montón de dudas y de cosas. Precisamente de lo último que has hablado, del OSR, el último quelante, pues si tenías alguna otra información así un poquillo, porque yo había escuchado hablar de esta sustancia e incluso cómo se podía conseguir, y por si tenías tú alguna información, porque yo estaba intentando buscar, pero en Europa todavía no ha entrado. en Europa es que está la asociación Stelior en Suiza, no sé si... Pero digo, aquí España, Italia, que es donde yo trabajo, todavía no lo he logrado. Lo que estoy haciendo es a través de Estados Unidos, y bueno, y como siempre, iniciar con los pacientes que estén dispuestos a hacer cosas nuevas. Entonces tienes que encontrar también los padres predispuestos, pero siempre tengo que explicarle cuál es el quelante que tiene más experiencia. Bien, actualmente están siendo utilizados los baños de arcilla, que se ha logrado hacer entrar aquí a Europa y está dando resultado, que es una quelación inofensiva, es iónica. Por lo tanto, con baños de agua caliente con arcilla se produce una atracción de los metales pesados hacia el agua de la bañera y se ven los residuos en la bañera. Esto era un producto que, aunque sean barros, la bentonita, y no se había logrado hacer entrar a España, y parece que ha entrado a través de Inglaterra, y una madre aquí en España, en Alicante, ha logrado hacer que los niños españoles la usen. Ya al tener el producto, luego ¿Hace falta también un tratamiento o eso se puede utilizar? No, eso es siempre como última fase. Si tú no curas la disbiosis y el desequilibrio de la flora intestinal, no puedes quelar. Primero tienes que normalizar todo lo que es el desequilibrio de la flora intestinal, luego reparar las carencias, porque si el niño está desmineralizado y tú lo sometes a un plan de quelación, empeoras la situación, porque el quelante no es específico y arrastra también minerales esenciales. Por lo tanto, tú tienes que seguir paso a paso, después de haber dado la nutrición adecuada, hacer un control y ver que todos los minerales más o menos estén normales para poder quelar. Porque si no vas a tener problemas serios, ¿no? Porque estás desmineralizando aún más al niño. De todos modos, al tener toda esa información sobre ese quelante, te la pasaré. ¿Y la utilización del glutatión? El glutatión, sí, el glutatión es un aminoácido, ¿no?, que se produce a nivel hepático, muy importante para aumentar lo que es la metilación, la eliminación de metales pesados. Eso viene introducido en un tercer momento. Después que tú das, primero controlan las disbiosis, luego le das los suplementos, luego empieza la fase de estimulación hepática, añadiéndole sustancias que estimulen la metilación. Puede ser a según de los resultados del laboratorio, si necesita más una sustancia que otra, y a medida que tú le vas añadiendo esta sustancia, el niño automáticamente empieza a eliminar metales pesados. Y es más o menos, digamos, al final de la segunda fase que se le introduce el glutatión. Sí. Es que Ana me había comentado que hay una crema. Sí, hay diversas formas de administrarla. O sea, el glutatión se suministra sea por forma de loción, por forma oral, por jarabe. Eso es a según, porque hay niños que no quieren masticar, hay otros que le va bien líquido, como hay en forma de loción, que se absorbe muy bien y estimula mucho la metilación. Sí, pero no solamente el glutatión. ¿Y el test de Melissa en qué consiste?
Es un test que me dice si el niño está alérgico o no a determinados metales pesados, y esto se hace aquí en España. Es un test que se fue puesto en auge hace 3 años en la Universidad de Estocolmo con la doctora Steskan, y ella precisamente vino a nuestra clínica ya en Palma de Mallorca a visitarnos, y es la que nos hacía el comentario que hay patologías de niños autistas solamente porque son alérgicos y con cantidades muy bajas de metales pesados. Sí. Y aquí en España es Sabater, que tiene, digamos, la exclusividad de ese test Melissa.